Estamos en el tema 10.1, la proclamación de la Segunda República, la Constitución de 1931 y el bienio reformista, 1931-1933. El bloque que estamos tratando, que vamos a tratar ahora, es el bloque 10, que se titula La Segunda República, la Guerra Civil en un contexto de crisis internacional 1931-1933. Hay que tener en cuenta que nos encontramos en la parte primera del tema en esta grabación, en este vídeo, y que veremos una serie de contenidos relacionados con la proclamación de la Segunda República y la Constitución de 1931. Y dejamos para la parte 2 de este tema el bienio reformista de 1931 a 1933. Si tuviéramos que establecer las partes del tema sobre las que tenemos que hablar, las grandes ideas ejes sobre las que giran los contenidos de este tema serían la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 en Madrid, el gobierno provisional, que es heredero del Comité Revolucionario, la Constitución de 1931 y luego el bienio reformista, que es la primera etapa de la Segunda República. Hay que añadir que el bienio radical cedista de 1933 a 1935 y el Frente Popular en 1936, interrumpida por la Guerra Civil, constituyen las otras dos partes de la Segunda República. Entremos en la proclamación de la Segunda República del 14 de abril de 1931. Hay que decir que el gobierno del almirante Aznar, en el que estaban incluidos liberales y conservadores, pretendía volver a la normalidad anterior de la dictadura de Primo de Rivera, como así le había pedido el rey Alfonso XIII. Lo que hace primero es que en vez de empezar por elecciones generales, como hubiera sido lo normal para cortes constituyentes, pues lo que hizo fue convocar primero elecciones municipales. Los partidos del Pacto de San Sebastián republicano lo toman como un plebiscito a la monarquía. Los republicanos lo va a encabezar a Alcalá Zamora, que era liberal y católico, y en su momento fue monárquico, y esto va a tranquilizar mucho a los electores y van a hacer que, sobre todo en las grandes ciudades, vayan a votar a los partidos del Pacto de San Sebastián que hemos descrito. Vamos a analizar brevemente las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 porque hasta hace muy poco tiempo ha creado una controversia historiográfica. Hay que decir que los republicanos van a triunfar sin lugar a dudas en las grandes ciudades, pero no así en el mundo rural. También hay que hacer notar que, claro, en el mundo rural todavía domina el caciquismo. El gobierno reconoce la derrota y una multitud republicana recorre las calles de Madrid y Barcelona. En Madrid se forma un comité revolucionario con los partidos representantes de los partidos del Pacto de San Sebastián y dan un ultimátum al rey, que al ser enemigo de la violencia se marcha al exilio. A partir de ahí, el día 14, se proclama la República en Madrid y, lógicamente, se instaura el Día de la República este 14 de abril de 1931. Sí que hay que observar que la tarde anterior se había proclamado la República, pero catalana, en Barcelona. El Comité Revolucionario forma un gobierno provisional para hacerse cargo de la situación, que va a estar presidido por Alcalá Zamora, como lo vemos aquí, y sale de este Comité Revolucionario, del que forman parte, entre otros, Azaña, Largo Caballero, Casares Quiroga, Maura, etc. El contexto internacional no podía ser peor, es el contexto de la crisis de 1929 y el ascenso de los totalitarismos, es decir, del fascismo, tanto en Italia como luego en Alemania. Vamos, ya estaba presente en Italia, como ya hemos visto, cuando vimos el gobierno de Primo de Rivera, y el comunismo, que también desde 1917 está imperando en la URSS, o la Rusia antigua. Aquí os presento también una fotografía de los líderes más destacados que forman parte del gobierno provisional. Tenemos a Alcalá Zamora, que era de la derecha liberal republicana, luego el regionalista de la Orga, Casares Quiroga, regionalista gallego, luego tenemos a Acción Republicana, republicanos burgueses con Manuel Azaña, del PSOE destacan Indalecio Prieto y Largo Caballero junto con Fernando de los Ríos, y luego también pues de los republicanos burgueses, en este caso como ya hemos visto, un político catalán del Partido Republicano Radical, muy importante luego en la segunda fase de la República, que será Alejandro Lerroux. Todos ellos serán
muy destacados a lo largo de la República o de la Guerra Civil, de la Segunda República, perdón, y de la Guerra Civil. ¿Cuáles son los problemas que aborda el gobierno provisional? Pues en primer lugar la política laboral. Va a estar encabezada esta política que lleva a cabo por Largo Caballero. Aquí va a establecer una jornada laboral de 8 horas, van a establecer contratos rurales, preferencia de contrato de los vecinos de la localidad donde se produce el trabajo o la tarea, y los jurados mixtos donde van a estar representados patronos y obreros. Luego tenemos la política militar, que la va a llevar a cabo Manuel Azaña, y lo que pretende es reducir el número de oficiales, retiro de los no republicanos, se les impondrá para ello jurar fidelidad a la República o retirarse. Se va a cerrar la Academia Militar de Zaragoza, se deroga la ley de jurisdicciones, que ya venía desde principios de siglo, y se va a crear como contrapeso un poco la Guardia Civil y para encargarse de asuntos de orden público la Guardia de Asalto. Dentro de los nacionalismos lo va a dirigir el catalán Macià y había proclamado la República. Vamos, el problema esencial va a ser el problema catalán, cómo solucionarlo. Macià había proclamado la República catalana, pero se va a conseguir que el gobierno provisional va a conseguir que añada que sea República Catalana dentro de la República Federal Española. A cambio de este reconocimiento, Macià va a exigir que se le conceda un gobierno autónomo y un estatuto de autonomía a Cataluña. En cuanto a los problemas de orden público, que va a intentar dirigirlo Maura, va a tratar de solucionarlos, pues tenemos aquí la ocupación de fincas y la quema de conventos, sobre todo en Madrid. El gobierno no lo puede contener y los católicos se van a mostrar bastante contrariados con este problema. En cuanto a las reformas educativas, la enseñanza religiosa no se proclama obligatoria y se crean 6.000 escuelas. Ahora, durante el bienio reformista, ahora y durante el gobierno y durante el bienio reformista, y se sube el salario a los profesores, son los famosos maestros de la República. El gobierno provisional convoca elecciones a Cortes Constituyentes y por sufragio universal de los varones mayores de 23 años, con graves problemas de orden público por la quema de conventos, por la huelga de Telefónica y las amenazas de la derecha con dar un golpe de Estado. Se aprueba por ello la Ley de Defensa de la República. En las elecciones va a participar el 60% del electorado y la mayoría, como vemos aquí en el gráfico, la van a obtener los partidos de izquierda, en concreto los socialistas. Sus líderes más destacados son, como ya hemos visto, Prieto Largo Caballero y Julián Besteiro. También los republicanos de Acción Republicana de Manuel Azaña. Otros partidos políticos que también van a obtener representación parlamentaria son Acción Republicana, que luego se llamará Izquierda Republicana, el Partido Radical Socialista de Marcelino Domingo, Esquerra Republicana de Cataluña de Macià y Companys. Hay que recordar estos nombres que son muy importantes en el nacionalismo catalán. El Centro, representado por el Partido Radical de Alejandro Lerroux, y el Partido Progresista de Alcalá Zamora. Las derechas, muchos se declaran no republicanos, hay monárquicos, carlistas, el Partido Agrario, la Acción Popular de José María Gil Robles, y que a partir de 1933 muchos de ellos van a formar la Confederación Española de Derechas Autónomas presidida por José María Gil Robles, la famosa CEDA. En 1933 también José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, va a fundar Falange Española. Recordemos siempre el nombre de este partido, que va a ser trascendente en la historia de España durante el franquismo. Y luego tenemos los nacionalistas de derechas con el Partido Nacionalista Vasco, que ya hemos estudiado en alguna otra ocasión, y la Lliga Regionalista de Cataluña, que también la hemos estudiado. Y entramos ahora con la Constitución de 1931, la Constitución de la República, una de las más perfectas de la historia del constitucionalismo español. Hay cuestiones polémicas en el debate constitucional en el Parlamento, en las Cortes, con las autonomías regionales, porque se rompe la unidad de España, evidentemente, con la propiedad y sobre todo con la separación entre la Iglesia y el Estado. El político que más influye en esta Constitución es, sin lugar a dudas, Manuel Azaña, que era un republicano de centro izquierda o de izquierdas, como queráis. Este Manuel Azaña es muy importante a lo largo de la Segunda República. El debate por la cuestión religiosa supuso la ruptura de la coalición del gobierno provisional y va a salir de ella a Alcalá Zamora, que va a dimitir.
La Constitución del 31, por lo tanto, se realizó por el acuerdo entre los republicanos de izquierdas, socialistas y algunas concesiones que hizo Esquerra Republicana de Cataluña. Como siempre, cuando estudiamos una constitución, hay que ver sus características. Es una constitución democrática, en donde se reconocen todos los derechos y deberes de los ciudadanos. Es también extensa, tiene 125 artículos, y ahí se reconoce a España como un Estado integral, compatible con la autonomía de municipios y regiones. La bandera de la República será roja, amarilla y morada, y el idioma oficial el castellano. El jefe del Estado será el presidente de la República, que se nombrará Alcalá Zamora y luego será sustituido más adelante en el año 36 por Manuel Azaña. El poder legislativo lo tienen las Cortes, que son unicamerales, elegidas por sufragio universal masculino y femenino. El voto femenino se inicia en la historia de nuestro país en el año 1932. Luego se quedará interrumpido durante el franquismo, pero bueno, esto ya lo veremos más adelante. El poder ejecutivo lo va a tener el presidente del gobierno, que va siempre a requerir una doble confianza. Por una parte, el presidente de la República, que va a ser el que lo va a aceptar, junto con las Cortes, que lo van a ratificar. El Poder Judicial, la justicia, van a ser jueces independientes con una carrera judicial aparte. La autonomía de las regiones, mediante la aprobación de un estatuto de autonomía, hay que decir que a pesar de que sí que hay varias regiones que lo pretenden, solamente lo va a alcanzar Cataluña en un primer momento, por lo que ya hemos dicho, y finalmente el País Vasco, pero ya durante la Guerra Civil. Se respeta la propiedad con expropiación forzosa por utilidad social de esta propiedad. El anticlericalismo de las Cortes, se establece la separación entre la Iglesia y el Estado, y las órdenes religiosas no podrán ejercer ningún tipo de industria, comercio ni enseñanza. Los jesuitas se disuelven. Se crea un Tribunal de Garantías Constitucionales. La soberanía popular, España se considera una república de trabajadores de todas las clases. Amplios derechos y libertades, por ejemplo, por destacar, pues aparece el divorcio y el matrimonio civil.